Hola a todos, bienvenidos a Paréntesis Podcast. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar otra vez, otro miércoles más, aquí compartiendo con ustedes un poco de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque es tanto esto que en realidad nos cuesta abarcar en cada episodio todos los temas, pero lo importante aquí es que nosotros podamos activar en realidad ese deseo en ustedes, que al final lo pone el Señor, ¿verdad? Pero por lo menos son esos chispazos que necesitamos nosotros para ya en lo íntimo, en lo individual, nosotros buscar más de Dios, ¿verdad? Que es como que tal vez simplemente es una guía, ¿verdad? De lo que Dios pide de nosotros y lo que nos ha mandado a hablar en este programa. Y hemos venido hablando nosotros en estos últimos programas de toda esa maldad que hay en nuestros corazones. Lo hemos visto nosotros en Marcos 7:21, que Dios, el Señor Jesús, nos hace prácticamente una radiografía de nuestro corazón, ¿verdad? Todo lo que hay en nuestro corazón, de lo malo que hay en nuestro corazón y de lo cual nosotros tenemos que ser sanados, ¿verdad? Liberados. Porque recordemos que, como lo dice Mateo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán al Padre. Y esto es algo bien importante entender, ¿verdad? Que no estamos hablando aquí en Mateo 5:8, no nos está hablando de irnos al infierno, irnos al cielo. Aquí nos está hablando de otra dimensión más, que es ver al Padre, ver a Dios. Esta es una dimensión en la cual todos los cristianos deberíamos de anhelar. Ya está bien, ya somos salvos de la paga del pecado. Somos salvos al momento que nosotros declaramos a nuestro Señor, al Señor Jesucristo. O sea, reconocemos que Él es el Hijo de Dios y que vino a morir por nosotros por nuestros pecados. Ya es un paso, ¿verdad? Ya somos salvos de la condenación eterna, pero no se queda ahí, ¿verdad? De lo contrario, todos los que haríamos esa oración o que reconociéramos al Señor Jesús estaríamos listos para morirnos. Y no, estamos acá porque Cristo vino a morir por nosotros para muchas cosas más que solo ser salvos de la paga del pecado, ¿verdad? Nos vino a dar tantas promesas y la promesa más grande o el llamado más alto que nos hace Él es poder llegar a ser como Él, tener su carácter, y por eso es que vino Él a morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos con su sangre, porque solo esa sangre perfecta, solo ese cordero perfecto que es Jesucristo puede limpiarnos de todo lo que hay en nuestro corazón, no solo de perdonar nuestros pecados, sino que de limpiarnos de todo lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué hay en nuestro corazón? Ya lo venimos hablando desde hace varios programas, lo dice Marcos 7:21, todas esas maldades que hay en nuestro corazón. Ya hablamos nosotros de los malos pensamientos, de los adulterios, de las fornicaciones, de los homicidios, y hoy nos toca el tema los hurtos espirituales, ¿verdad? Y como le hemos venido hablando en las anteriores, cuando hablamos de las fornicaciones, de los adulterios, nos damos cuenta que aquí habla en plural. Marcos 7:21 habla en plural. ¿Y por qué? Porque existen muchos tipos de adulterios, muchos tipos de fornicaciones, de homicidios, y en este caso, el día de hoy, muchos tipos de hurtos, ¿verdad? Que tal vez pensamos a veces que escapamos nosotros de los hurtos porque tal vez no le hemos robado a nadie o no hemos hecho alguna situación de esas, pero nos vamos a dar cuenta que en la palabra de Dios nos habla de varios tipos de hurtos, en lo que definitivamente encuadramos la mayoría, ¿verdad? Entonces es un tema muy importante, el cual hablaremos hoy y que lo dividiremos en dos partes, porque es tanto que en realidad no podemos abarcar todo en un programa, ¿verdad? Sí, para que se pueda digerir bien. Y a mí solo me gustaría agregar algo. A veces pensamos que estamos recalcando o que estamos viendo como los temas parecidos o que otra vez lo mismo y todo, pero recordémonos que nuestra mente tiene que ser renovada, nuestra mente tiene que ser transformada. Vivimos en un mundo donde diariamente nos están bombardeando de lo mismo, y por eso es que somos como somos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que nosotros necesitamos contrarrestar eso, bombardeando de la misma manera o más lo que es la verdad y la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces podemos sentir como que estamos viendo o estamos repitiendo las mismas cosas, pero la verdad es que nuestra mente y nuestro espíritu sí necesita esa repetición
para que vaya entrando a nuestro corazón, ¿verdad? Porque son muchos años de tener una verdad a medias. Entonces es importante como que no pensemos o no desechemos algo que ya escuchamos porque pensamos que es lo mismo y queremos algo nuevo, ¿verdad? Y prueba de ello es de que tal vez lo sabemos, pero no lo hacemos o no ha cambiado nuestra vida, ¿verdad? Exactamente. Ahí es donde nos damos cuenta que, bueno, si tanto hemos escuchado esto, ¿por qué no lo hacemos, verdad? Y es ahí donde vemos la necesidad de que esa palabra se haga vida en nosotros, no solo se quede en conocimiento, ¿verdad? Exacto. Y muchas veces ni en conocimiento, porque no conocemos esto, ¿verdad? Tal vez algunos sí, pero yo sé que muchos no, así como era mi caso en un momento, ¿verdad? Entonces, los hurtos espirituales. Y bueno, ya hablamos qué es hurto, que eso es importante entender primero, ¿verdad? ¿Qué es hurto? Y el hurto básicamente se refiere a robar, a tomar posesiones de otro, apoderarse de algo con astucia, ¿verdad? Ganar algo con maña, tomar algo sin tener derecho o permiso, pedir prestado sin regresarlo, ¿verdad? Miren, el hurto va más, el robo, nosotros como abogados sabemos que hay una diferencia entre hurto y robo, ¿verdad? Pero el hurto va más enfocado a esa manera o esa forma de engaño que tiene una persona hacia otra, ¿verdad? Para apropiarse de algo de él, que sin que muchas veces se dé cuenta, ¿verdad? Es un engaño, ¿verdad? Para poder... Sin violencia. Sin violencia, porque el robo tal vez yo te puedo decir, mira, te agarré algo con pistola, algo así, eso es un robo, ¿verdad? Que es algo más directo, pero el hurto va más enfocado a ese engaño, ¿verdad? Cuando no se da cuenta la otra persona. Entonces, vemos que ese es el concepto de hurto, así en términos generales. Pero decimos, bueno, yo no he robado, yo no he engañado a nadie. Y veremos ahorita que hay un hurto natural, que es el que conocemos todos, que imagino que al momento de escuchar ustedes la palabra hurto ya sabían más o menos de qué se trataba. Pero vamos a ver tal vez muchos de los otros hurtos que tal vez no teníamos conocimiento, ¿verdad? Y quiero comenzar con el primero. Una forma de hurtar es cuando le robamos a Dios los recursos espirituales y naturales que Él nos dio y los usamos para nuestro deleite. ¿Y a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere eso? El recurso tiempo, tus talentos, todos los beneficios o las cosas buenas que Él te pudo dar, ya sea económicas, ya sea tu tiempo, ya sean cosas, todo lo que Dios te dio a ti, tanto en lo espiritual como en lo natural, y que tú los usas para tus propios deleites. Es decir, miren, por eso es que es tan importante entender la visión de Dios, ¿verdad? ¿Para qué venimos nosotros a este mundo y para qué nos dio la vida? ¿Verdad? Porque ese es otro recurso, el aliento de vida. El hecho de que nosotros estemos ahí, hoy acá, aún no nos hemos ido de esta tierra, aún no nos hemos muerto, ese es un recurso es importantísimo y es prácticamente uno de los más importantes, porque sin vida ya no tenemos nosotros la oportunidad de poder crecer en Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con todos esos recursos, verdad? Y le recordaba yo, estaba hablando del tema de la visión. Porque si nosotros no entendemos a qué venimos a este mundo, qué es lo que Dios compró para nosotros, cuál es el propósito de Dios para nosotros, todos estos recursos que Él nos dio los vamos a utilizar para nuestros propios deleites, para lo que no fueron hechos o para lo que no nos fueron dados. Y prácticamente estamos robando, ¿verdad? Robando, ¿por qué? Porque Dios los estableció para un propósito específico, y uno de los propósitos específicos y que tenemos todos los cristianos es poder nosotros ser limpios de corazón, poder conocerlo a Él. Recuérdense que ya hablamos del tema de vida eterna, y vida eterna, la misma palabra lo dice, es que conozcamos al Padre y conozcamos a su Hijo, y conocer es poder nosotros tener esa intimidad con Él, poder ser uno con Él, y para eso, miren, necesitamos tiempo, necesitamos dedicación, lo cual nos hace pensar. Entonces, bueno, si venimos a esta tierra y nuestro propósito es llegar a hacer eso, a conocerlo a Él, a poder ser liberados de todo esto que hay en nuestro corazón, la pregunta es, ¿estamos utilizando nuestro tiempo? ¿Estamos utilizando ese aliento de vida que Dios nos dio? Incluso nuestra economía, ¿la estamos utilizando en realidad para buscar a Dios? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta. Y dirán, bueno, esto no es hurto, ¿por qué? Y lo veremos en la palabra más adelante, que sí es hurto, ¿verdad? Porque nosotros utilizamos nuestro tiempo muchas veces para
el ocio, para un montón de situaciones que no nos traen nada bueno a nuestra vida, ¿verdad? Y eso definitivamente nos aleja cada vez más de Dios, nos hace entrar cada vez más en ignorancia, y definitivamente vamos a tener nosotros que dar cuentas de cómo utilizamos nuestra vida, cómo utilizamos nuestro tiempo, cómo utilizamos nuestros recursos, los recursos que nos dio Dios, ¿verdad? Porque no estoy invalidando en este caso el tema de tener momentos de descanso o poder también nosotros producir aquí en la tierra. Me refiero a producir, a tener algún proyecto que me ayude también a vivir, ¿verdad? En lo natural, porque definitivamente los recursos económicos son importantes, ¿verdad? Pero cuando yo utilizo todas mis energías y toda mi vida solo en pos de eso, prácticamente lo vuelvo un ídolo, ¿verdad? Estoy robándole a Dios todo lo que Él me dio, o estoy hurtando prácticamente el tiempo que le tengo que dar a Dios, ¿verdad? Lo estoy hurtando, ¿verdad? Porque esos son tiempos destinados ya para Dios, para que nosotros crezcamos en su propósito, en su palabra, y ese tiempo se lo estoy robando para dárselo a otras cosas, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? No que no trabajemos, no que no hagamos cosas, no me refiero a eso, pero si somos conscientes y nos damos cuenta de nuestras 24 horas a lo largo de nuestra vida, ¿qué hemos hecho en cada día, verdad? ¿Cuánto le hemos dado a Dios nosotros, verdad? Entonces es algo que hay que pensar, ¿verdad? Y realmente ahora nos damos cuenta con las redes sociales que cada vez salen más aplicaciones, más juegos, más cuestiones que nos quitan el tiempo, ¿verdad? Cuando sentimos, tal vez solo ingresé para ver una cuestión y ya llevo media hora, una hora, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos si de verdad no tenemos tiempo, porque esa es como la principal excusa que damos cuando nos preguntan o somos confrontados de si estamos orando, si estamos leyendo. Ahí nos damos cuenta que estamos perdiendo el tiempo muchas veces en redes sociales, en vanas conversaciones, ¿verdad? Entonces es que nosotros podamos ser conscientes, que nos examinemos y que podamos ver realmente en qué estoy gastando el tiempo, ¿verdad? Y por ejemplo, ahí sí que algún tip es, si ustedes pasan 2 horas en el tráfico, úsenlo para algo positivo, en lugar de estar escuchando chistes y cuestiones que no, al final no van a hacer ningún cambio o ninguna transformación, sino solo es ocio. Pueden poner alguna prédica, pueden ir orando. El Señor conoce sus corazones, el Señor conoce realmente el tiempo que tienen, y ese deseo de Padre, a mí me cuesta, pero este tiempo que tengo también lo voy a usar para acercarme más, para llenarme más. Entonces es importante que seamos conscientes y sobre todo, como hemos hablado, que seamos intencionales. El Señor ve esa intención que yo tengo de querer buscarlo y de querer utilizar cualquier tiempo libre, cualquier tiempo muerto, porque en el tráfico no puedo hacer nada más que escuchar algo. Entonces, poder escuchar algo que nos acerque más a Él y no al contrario, ¿verdad? Así es. Y bueno, nosotros decimos por qué se roba, por qué significa que esto es hurto, ¿verdad? Y quiero leerles, ir a la palabra de Dios, porque al final eso es lo que nos debe interesar, qué dice Dios al respecto, ¿verdad? No es lo que yo diga, sino qué es lo que dice la palabra de Dios. En Santiago 5:5 dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Fíjense que este versículo básicamente dice, bueno, ahí, prácticamente aquí lo está diciendo claro, ¿verdad? Dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Prácticamente está hablando de que aquí hemos sido personas que simplemente nos dedicamos a vivir en nuestros deleites, ¿verdad?
prácticamente eso es lo que se nos enseña. Conseguir tus sueños, vivir para tus propósitos, y no buscamos nada de lo eterno, ¿verdad? Todo es cómo cumplo mis sueños y utilizo a Dios para cumplir mis sueños, ¿verdad? Porque ese es el Dios que utiliza, el que tenemos en nuestra mente. Bueno, Señor, te voy a incluir en mis planes, ¿verdad? Solo desde ahí empezamos mal, porque no es de incluir en mis planes. Yo fui creado para los planes de Dios, no Dios para mis planes, ¿verdad? Eso es algo que tenemos tan confundido y va a ser una gran sorpresa al momento de morirnos nosotros, porque nos damos cuenta que nuestros planes aquí no tienen ni nada que ver con la eternidad, ¿verdad? O sea, el hecho de que yo me gradúe, el hecho de que yo tenga riquezas y todo eso, yo no me voy a llevar nada de eso a la eternidad, ¿verdad? O sea, cumplí o no mi sueño, eso no va a tener ninguna trascendencia, ¿verdad? En la eternidad, esa es la realidad. Ahora bien, Dios nos da por añadidura todas esas cosas, nos las puede dar definitivamente, pero su intención, su propósito al venir a morir por nosotros no fue darnos riquezas, no fue darnos... No, Él compró algo eterno, no algo que se va a morir acá, algo que va a quedar aquí en la tierra al momento que nosotros nos vayamos. Es algo de simple lógica en realidad, no necesitaría mayor explicación, ¿verdad? Pero nosotros estamos muy cegados en esto, ¿verdad? Porque eso se nos ha enseñado. Y en Filipenses 2:21 es más claro, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Miren, aquí nos está hablando claro cómo somos, y de verdad solo no hay necesidad de ser tan profundo en esto, ¿verdad? Solo si examinamos nuestra vida y decimos, bueno, ¿he vivido yo algo, de verdad he vivido para Cristo? ¿O para buscar mis sueños? He buscado mis deleites, buscado lo suyo, dice. O sea, porque todos buscan lo suyo propio. ¿Qué quiere decir eso? Buscar mis propósitos, buscar todos mis sueños, no lo que es de Cristo Jesús, ¿verdad? Lastimosamente lo vemos que en las iglesias eso es lo que se predica, ¿verdad? O sea, prácticamente es un evangelio en donde usamos a Cristo para cumplir, para buscar lo nuestro propio. Aquí dicen buscan lo suyo propio. Para eso, ¿verdad? Tenemos en la mente que es Dios, ¿verdad? Para que Él nos guarde, para que Él nos cumpla nuestros sueños, y pues creemos que solo por nosotros al final conseguir un sueño y decirle Señor, bueno, si llegamos a ese punto, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera eso hacemos, pero no basta con decir nosotros, gracias Señor porque es por ti que logré esto. Sí, o sea, eso ya es un paso, pero definitivamente... estamos viviendo para nuestros sueños, estamos viviendo para nuestros propósitos y no para los de Él, ¿verdad? Porque solo que nos pregunten cuánto de la palabra de Dios sabemos. Si yo les pregunto cuántas de las promesas de Dios conocen ustedes, ¿verdad? Si yo les digo, díganme qué promesas de Dios, o enumérenme cuántas promesas hay de Dios para ustedes, promesas eternas. Y solo con esa pregunta nos podemos dar cuenta que conocemos muy poco de Él, ¿verdad? Cuando Él mismo nos está diciendo, pongan su mirada en lo eterno, en lo del cielo, y no en las cosas de acá, que se van a destruir, que van a desaparecer, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Que cometemos ese tipo de hurto, ¿verdad? Todo lo que Dios nos dio, nos obsequió, dones, la vida, el tiempo, lo utilizamos para cosas para nuestro deleite, para nuestros propósitos, para nuestros sueños, y no ocupamos todos esos recursos para buscar a Dios y buscar que Él cambie nuestro corazón, ¿verdad? Porque ese es el verdadero propósito. Eso es lo que hacemos, y de esa forma aquí podemos, y en eso nos vamos a enfocar hoy. Ya vamos culminando con esto, pero ese es el hurto que nosotros queremos dar a entender hoy, ¿verdad? Ese tipo de hurto, que es el de robar o utilizar los recursos que nos ha dado Dios, tanto espirituales como naturales, para nuestros propios deleites, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría leer Efesios 5:15, y dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Si nos damos cuenta, está bien claro, ¿verdad? Que podamos entender cuál es la voluntad de Él, cuáles son los planes que Él tiene para nosotros, que eso lo vimos hace algunos episodios, ¿verdad? Cuál es la senda específica que Él preparó para mí, y sobre todo, pues el plan general, principal,
el supremo llamamiento, que es poder verlo. Entonces sí es importante que podamos tener conocimiento y entendimiento. Y Salmos 90:12 dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Amén. Entonces, miren, si se dan cuenta, es una oración tan pequeña pero tan profunda, ¿verdad? Porque a veces no nos damos cuenta que la vida puede ser tan corta. Todos creemos que vamos a vivir hasta los 70, 80, 90, pero realmente tenemos que tener esa convicción y ese entendimiento que la vida puede ser corta para nosotros. Así es. Entonces, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos haga entender de verdad esa brevedad, para que sabiendo que nuestra vida es corta y puede ser demasiado corta, nosotros nos enfoquemos en crecer en sabiduría, ¿verdad? Entonces es Salmo 90:12 para que lo tengan ahí claro. Totalmente. Y miren, para ir culminando, es importante también, ya que vimos este tipo de hurto, ¿cuáles son las consecuencias del hurto, verdad? Porque, miren, la consecuencia más grande que tenemos al tener esta maldad en nuestro corazón, al hurtar constantemente, es una muy fuerte, ¿verdad? Y grave, podría decirles yo, espiritualmente. Si nos enfocamos primero en lo espiritual, después vamos a hablar de lo material. Pero esto lo encontramos en 1 Corintios 6:10. Y 1 Corintios 6:10 dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces se dan cuenta que nos está hablando en primer lugar de los ladrones. No heredarán el reino de Dios. Y aquí ya miren, estos son versículos que han traído mucha condenación a veces a las personas, porque cuando dice aquí que no heredarán el reino de Dios, no están hablando de irse al infierno, como lo hablamos anteriormente. Aquí estamos hablando de una dimensión diferente. Estamos hablando de la dimensión de entrar al reino de Dios. Muchos pueden ser salvos, incluso muchos van a ser salvos, porque por lo menos si nos miramos aquí en Guatemala, la mayoría de personas creen en Jesús, ya sean de diferentes religiones, pero creen en Jesús, ¿verdad? Pero el creer en Jesús y ser salvos de la paga del pecado ya es una gran cosa. No irme al infierno, no experimentar esa muerte eterna. Sin embargo, entrar al reino de los cielos es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa. Y por eso es que aquí el Señor Jesús nos insiste tanto en que limpiemos nuestro corazón, ¿verdad? Y nos manifiesta qué hay en nuestro corazón y de qué cosas tenemos que ser liberados. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la consecuencia más grave de esto? No entrar al reino de los cielos. Y ahorita podríamos decir tal vez, ya con que sea salvo no importa. Pero miren, el tema aquí es de que como nosotros no hemos visto les apuesto yo que nos lleva, que Dios nos permitiera, incluso hay que pedir esas visiones, que Dios les permitiera tener una visión, un sueño, en donde ustedes puedan ir a ver lo que hay después de la muerte. Y créanme que uno regresa arrepentido, ¿verdad? Lo que pasa es de que como no sabemos de lo que nos podemos perder, pues tenemos solo teóricamente dice que nos vamos a perder el reino de los cielos o no vamos a heredarlo, pero no entendemos ni qué significa heredar el reino de los cielos, no nos miramos nosotros cómo es esto, entonces lo tomamos como poca cosa, ¿verdad? Lo menospreciamos, ¿verdad? Pero una vez nosotros cerremos nuestros ojos y muramos, nos vayamos de acá, nuestros ojos se nos van a abrir y vamos a ver qué nos hemos perdido, ¿verdad? Y va a ser algo duro, a pesar de que ya seamos salvos, ¿verdad? Pero vamos a ver que no es lo mismo estar comiendo de la mesa de Dios en una cena en las eternidades a estar en el patio donde no puedo verlo, ¿verdad? Eso se lo estoy haciendo una analogía muy, muy sencilla y tal vez no es tan correcta, pero más o menos así es, ¿verdad? O sea, todos podemos estar en un palacio, ¿verdad? Pero no todos vamos a estar en el mismo lugar del palacio, ¿verdad? Entonces es algo bien importante entender y se los suelto ahí más o menos para que tengamos una idea a qué me estoy refiriendo con esto, ¿verdad? Entonces, la consecuencia más grande
no heredar el reino de los cielos. Y por eso es tan importante que el Señor nos libere de todo eso que hay en nosotros, ¿verdad? Cuánto hemos malgastado el dinero, cuánto hemos malgastado nuestro tiempo, cuánto hemos nosotros utilizado nuestro tiempo en ocio, en cosas que no nos llevan a cosas correctas, que no edifican nuestra vida, en pecado, ¿verdad? Porque lo hemos hecho tanto. Pero incluso si ustedes piensan que no es pecado, bueno, no hablemos de pecado, hablemos de simplemente el hecho de lo que decías tú, ¿verdad? O sea, ponerme a utilizar mi tiempo que tengo, que es valioso, a estar perdiendo el tiempo en cualquier cosa. O sea, no les digo que no puedan hacer en algún momento tener algún tipo de recreación, no, no nos referimos a eso, pero ¿cuánto de nuestro tiempo utilizamos solo en perder, en pérdida en redes sociales, ¿verdad? Ahora tenemos hasta nuestro celular nos avisa cuánto tiempo tenemos nosotros perdido en redes sociales, y a veces uno se asusta. Pues yo incluso me he asustado y yo la gran que pérdida de tiempo en realidad. Y es donde uno debe recapacitar y decir: Señor, estoy despreciando el tiempo que es tan valioso que me has dado tú. Y todos tenemos el mismo tiempo, a todos se nos ha dado esas 24 horas todos los días, y vamos a rendir cuentas de qué hicimos con eso, ¿verdad? Y una de las cosas más duras es que no utilizamos el tiempo para los propósitos de Dios, sino para nuestros propósitos, como lo leímos ya hace un ratito, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Dale. No, ibas a terminar. Bueno, aquí ese es uno de los temas importantes en el mundo espiritual. Pero miren, hay una situación todavía en lo natural. Podemos ver que también vienen situaciones duras, ¿verdad? Porque ustedes dirán: bueno, es que ustedes están hablando solo de espiritual, y yo tengo problemas con deudas, yo tengo problemas con mi familia, yo tengo situaciones que las tengo súper complicadas, y como que no me interesa saber algo de lo espiritual si yo tengo todo este tipo de problemas. Pues por lo mismo es que hablamos de esto, porque se nos ha enseñado a atacar ese tipo de cosas. Queremos que Dios nos saque de una deuda, sí, pero no vamos a la raíz del problema. ¿Qué te llevó a la deuda? ¿Qué te llevó a romper con tu familia? ¿Qué te llevó al hoyo en donde estás metido? Si Dios no nos sana primero de adentro, nosotros no vamos a poder salir, ¿verdad? Porque créeme que las deudas, todo lo que viene, la mayoría de veces es porque nuestro corazón tiene esa negligencia, esa ambición por las cosas naturales que nos hace tomar tanta mala decisión, ¿verdad? Pensando que estamos en lo correcto. O sea, el hecho de tener toda esa maldad en nuestro corazón nos hace engañar, nos hace buscar las riquezas sobre cualquier cosa, y nos metemos a cometer delitos. Podemos incluso perder a nuestra familia, ¿verdad? Por dedicarle todo el tiempo a las riquezas, a tratar de hacer riquezas, y puede que ni siquiera la logremos, y ya perdimos nuestra familia por por ocupar todo el tiempo que nos ha dado Dios, ¿verdad? En cosas que se van a terminar algún día, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que nosotros atendamos esto en primer lugar. Si no, no vamos a salir. Dios nos saca de una deuda, y al poco tiempo vamos a estar en la misma situación. Dios nos restaura nuestro matrimonio, y al poco tiempo vas a estar en adulterio, vas a estar en otra vez en lo mismo que tal vez cometiste hace un tiempo, ¿verdad? Porque no estás enfocándote en lo que Dios quiere, ¿verdad? Siempre queremos hacer al revés las cosas, y por eso es que nos va mal y no nos salen bien las cosas, ¿verdad? Entonces, tú querías agregar ahorita algo de esto, ¿verdad? Pues básicamente es que utilicemos los recursos, ¿verdad? Porque así como también hay muchas cuestiones que nos hacen perder el tiempo, también hay aplicaciones y hay recursos que nos ayudan a administrar el tiempo. Entonces es importante que si nosotros sabemos que tenemos algún problema que sí nos cuesta mucho, es importante que pidamos ayuda, que busquemos con personas que sean ejemplo, ¿verdad? Hay de verdad que ahora hay videos, hay libros, hay cuestiones que nos enseñan, nos dan consejos, nos dan tips, ¿verdad? De cómo podemos ayudarnos a tener una mejor gestión en nuestro tiempo, ¿verdad? Y son pequeños pasos
que como yo siempre digo, que muestran la intención de nuestro corazón de que queremos hacer bien las cosas y de que queremos darle ese tiempo a Dios y que estamos tratando ahí sí que de poder reorganizar nuestra vida, ¿verdad? Porque sí sabemos que muchas veces pues se complica entre tantas actividades y todo, pero sí es importante pues que nos tomemos el tiempo para organizarnos y para evaluar realmente en cuáles son nuestras actividades, ¿verdad? Y si hay alguna actividad de la cual podamos prescindir. Amén, así es. Y antes de que se me vaya, la consecuencia también en lo natural. Quiero terminar con esto. Zacarías 5, 3 al 4. Y esta fue una visión que tuvo Zacarías, el profeta. Bueno, fue revelación de parte de Dios de lo que fue una visión, pero le reveló lo que le venía a Israel en ese momento. Dice: entonces me dijo, esta es una maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, entre paréntesis, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente será destruido. Y lo ha hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Miren, esto es una visión que tuvo Zacarías, donde Dios le estaba revelando a él lo que iba a pasar, ¿verdad? El juicio que iba a venir a causa del hurto, a causa de jurar falsamente, ¿verdad? Y se dan cuenta que aquí están hablando en un contexto ya natural, porque ¿cuál era la consecuencia en ese momento, ¿verdad? Dice que el ladrón, ¿verdad? Y que el que jura falsamente será alcanzado con juicio de maldición que consumirá su casa. Está hablando del tema de lo natural, ¿verdad? Lo que nos viene también. La maldición, dice, destrucción anda volando y buscando la casa del ladrón o del que jura falsamente. Entonces es importante entender, ¿verdad?, qué viene a raíz del hurto. Entonces dice en primer lugar que vamos a ser destruidos o castigados. Y también dice que consumirá totalmente la casa. Y en hebreo eso de consumir, fíjense que significa marchitar, quebrar, acabar, destruir. Entonces, y cuando se habla de casa en este contexto, casa se refiere a la familia, descendencia. Entonces, miren, o sea, cuando a veces nos preguntamos por qué no salen tantas cosas, porque a veces trabajamos y no prosperamos, porque a veces tal vez cuando ya estamos por cerrar algún negocio, algún proyecto, se nos cae y se nos viene todo abajo, a pesar de que hemos puesto a veces mucha diligencia, hemos puesto trabajo, hemos puesto esfuerzo y no salen las cosas. Estamos viendo que hay maldición, hay consecuencias que trae el hurto, ¿verdad? Ya vimos que el hurto no solo es robar así directamente como lo hemos visto, es uno de los hurtos. El hecho de nosotros no dedicarle a Dios el tiempo que Él se merece, que ya esté destinado a que nosotros le dediquemos, estamos hurtando, ¿verdad? El hecho que nosotros utilicemos todo nuestro tiempo, el aliento de vida que tenemos para el pecado, para nuestros propios deleites, y a Dios nunca dedicarle el tiempo, eso estamos hurtando. Y vemos aquí la consecuencia del hurto. En primer lugar, lo más importante de todos, no heredar el reino de los cielos. Pero también, en lo natural, tener nosotros esa miseria a veces de vida, no podemos prosperar, nuestra familia está mal también. Es importante que nosotros prestemos atención a esta maldad que hay en nuestros corazones, ¿verdad? Porque como lo decíamos hace un rato, pensamos de que porque nosotros tenemos otro tipo de problemas, no nos queremos enfocar en eso ahorita, pero ya vemos que esto también trae consecuencias en lo natural. O sea, no solo en lo espiritual, trae en lo natural, ¿verdad? Entonces, si queremos que nos vaya bien, si queremos que venga esa provisión, esa bendición en nuestras vidas, tenemos que darle la prioridad a Dios. Vivir para los propósitos de Dios, vivir para los planes de Dios y no utilizar a Dios para nuestros planes.
porque eso no es el orden, eso no es el orden. Dios no vino a servirnos acá a nosotros o no vino a, en realidad, nosotros fuimos creados por Él para sus propósitos. O sea, nosotros no somos quienes para decir nosotros, yo me manejo solo, soy independiente, yo creo mis propios sueños y Dios simplemente lo utilizo para que Él los cumpla. No, o sea, no es así, no es ese no es el orden y por eso es que nos va mal en muchas cosas, ¿verdad? Porque no es ese el orden, ¿verdad? Sí, y únicamente para finalizar, me gustaría, con lo que tú estás Ujú. diciendo, me gustaría citar Mateo 6:33, que dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y es cierto que a veces tal vez no es que perdamos el tiempo en sí en ocio y cosas, sino es el afán que tenemos por el trabajo, ¿verdad? Porque tenemos que proveer, necesitamos pagar esto, aquello. Entonces cuando sentimos, estamos agotados, exhaustos y de verdad que no queda tiempo o energía, ¿verdad? Para poder dedicar, pero aquí lo que nosotros queremos dejarles es hacer ese cambio, ¿verdad? Es que cambiar el orden, tal como dice Mateo, ¿verdad? Que busquemos primeramente el reino de Dios y todo lo demás nos será añadido. Y esta es una promesa, como lo que tú Amén. estabas diciendo. Y yo sé que este es un versículo bien conocido, pero cuando nos damos cuenta que estamos súper afanados, entonces podemos decir que de verdad no se ha hecho vida Muy conocido, pero en poco aplicado, nosotros, ¿verdad? exactamente. Entonces es pedirle al Espíritu Santo que haga que eso sea vida, ¿verdad? Que nos podamos repetir eso en nuestras oraciones todos los días, de que nosotros lo vamos a buscar primeramente y Él promete añadir todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, Él conoce nuestro corazón, el deseo y el anhelo que tenemos y pues eso era lo que yo les quería dejar para finalizar mi intervención el día de hoy. Y recuerden de que tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque si aún no tenemos nosotros ese deseo de pedir que Él nos limpie, que no tenemos ese deseo de buscarlo, en Filipenses 2:13 siempre lo recuerdo, y la palabra de Dios dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Cuando habla de producir ese querer, es producir ese deseo por buscarlo, o sea, hasta Él pone eso en nosotros, ¿verdad? Solo hay que pedírselo. Y pedírselo con constancia. Y cuando comenzamos a sentir, vamos a tener a comenzar a desear. Tal vez no de el primer día vas a querer leer toda la Biblia, pero vas a comenzar a desearlo, vas a comenzar a ocupar ya más el tiempo en buscar a Dios, en leer, aunque sea 5 minutos. Y así vas a irte cada vez más hasta que ya se vuelva de verdad, lo sientes como una necesidad, ¿verdad? En tu vida. Entonces hay esperanza. Recordemos de que Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama tanto que Él nos concede cada día estar en esta tierra con el objetivo que nosotros ya no solo hayamos aceptado al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, sino que tengamos la oportunidad de acercarnos a Él para que Él nos limpie de todas estas maldades que nos acechan, que no nos dejan prosperar y que lo más importante no nos dejan poder nosotros entrar a esa vida del reino de los cielos, ¿verdad? Poder nosotros ser maduros de corazón, ¿verdad? Entonces Él nos da esa oportunidad para liberarnos de toda esa maldad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto que Él nos quiere de regreso con Él, ¿verdad? Entonces por eso es que nos da ese aliento de vida, nos permite estar en esta tierra. Entonces ha sido de verdad un gusto estar hoy otra vez con ustedes. Sí. Seguimos orando por ustedes, de verdad. Sé que el Señor va a hacer cosas grandes en sus vidas, ¿verdad? Y la cosa más grande que puede hacer es limpiar sus corazones, ¿verdad? Y créanme, como lo dijiste tú hace un ratito, todo lo demás va a venir por añadidura, ¿verdad? Si nosotros lo buscamos a Él,
genuinamente, de todo corazón, como lo dice su palabra. Si me buscaran de todo corazón, me hallarán. Y así lo dice su palabra. Entonces, creamos en esa palabra y que Dios los bendiga. Y vamos a terminar con este tema el otro episodio, ¿verdad? Porque se nos alargó un poco. Entonces, estamos en todas las plataformas. Los invito a que compartan el programa, ¿verdad? Y va a ser una bendición volverlos a ver el próximo miércoles. Que Dios los bendiga. Nos vemos, un abrazo.